Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. La última vez que hablamos juntos, leímos también Marcos capítulo 5. Pero hicimos foco en la historia de una persona, de una señora que estuvo enferma por 12 años, con flujo de sangre. Y tocó el manto de Jesús y por su fe quedó sana. El título de lo que hoy vamos a estudiar, si tendríamos que ponerle algún título, si tendríamos que ponerle alguna frase alusiva al mensaje de esta mañana, podría ser: no temas, solo ten fe. Jesús, cuando se acerca a un hombre, que su nombre era Jairo, y a ese hombre le da una mala noticia, le dice: no tengas miedo, cree solamente, solo ten fe. Así que el mensaje de esta mañana es sobre el no temer, sino solo tener fe. Y vamos a ver que en Marcos capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este principal de la sinagoga tuvo que hacer varias cosas antes de ir a postrarse a los pies de Jesús. Este principal, Jairo, de la sinagoga, tuvo que olvidarse de varias cosas antes que ir y postrarse ante Jesús, ante una gran multitud. Lo primero que se olvidó Jairo fue de sus prejuicios. ¿Qué significa prejuicio? Hacer un juicio antes de conocer todos los hechos. Y nosotros muchas veces somos prejuiciosos, ¿o no? De acuerdo a cómo vemos a una persona, establecemos un juicio sobre esa persona. Una vez ingresó a una iglesia muy grande un señor muy sucio, con olor feo. Y entonces el diácono de la iglesia le pidió: venga, siéntese, y lo sentó al fondo, atrás de todo, cosa que no contamine con su aroma a la congregación, ¿no? Y lo sentó allá en una sillita solito. Ese día llegaba un pastor visitante a predicar en esa congregación. Y entonces, como nadie conocía al pastor, cuando pasa el pastor local, dice: y en esta mañana tendría que haber llegado el pastor fulano de tal, pero creo que no está presente entre nosotros. Pero como hay muchas visitas y yo no lo conozco, voy a decir, por favor, el pastor fulano de tal se encuentra entre nosotros. Y se levanta el croto, ¿no? Se levanta el menesteroso y empieza a ingresar. Y entonces el anciano le dice: no, disculpe, están llamando al pastor. Yo soy el pastor, mi hermano, le dice. Serio el menesteroso. Ya no se hacía el que no entendía nada. Yo soy el pastor. Así que por favor déjeme pasar. Y entonces imagínense, se viene acercando un menesteroso y el pastor local no entiende nada. Y entonces le dice: pastor, no se asuste, yo soy el pastor fulano de tal. Y déjeme explicar por qué he visto así. Entonces toma el micrófono y dice: ¿por qué son tan prejuiciosos, mis hermanos? Vine con mal olor, vine con ropa sucia y me dejaron al fondo, atrás del todo. Imagínense si me van a dar a mí ganas de quedarme en esta iglesia. Si me echaron al fondo lo que hace toda la sociedad, ustedes lo hicieron igual. Y esa iglesia aprendió una lección. No hay que ser prejuiciosos. Si bien una persona, sea quien sea, tiene la misma posibilidad de que usted y que yo de estar sentado en cualquier banco, en cualquier silla de la iglesia. Qué vergüenza, ¿no? Que pasaron en esa mañana. Pero acá hay un hombre que se está olvidando de la vergüenza y se está olvidando de los prejuicios. Jairo, el principal de la sinagoga, Jairo, uno de los principales hombres de esa comunidad, Jairo, que seguramente con sus amigos había hablado del chanta que era Jesús, pero que de a poquito su corazón empezaba a entender y a creer que ese realmente podría ser un siervo de Dios, podría ser un profeta de Dios, podía ser el Mesías, Dios mismo hecho carne. Hizo falta algo en la vida de ese Jairo para que realmente crea en Dios. ¿Y qué fue? Que su hija se enfermó. La hija de Jairo, chiquitita que tenía 12 años, cayó enferma. Porque cuando viene Jairo y se postra a los pies de Jesús, dice, y le rogaba mucho diciendo, versículo 23, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En Mateo 9, 18 al 26 y Lucas 8, 40 al 56, tenemos la misma historia. Y los evangelios nos dicen que esa niña tenía 12 años. En la cultura judía, los niños eran niñas hasta los 12 años y después empezaban su periodo de adultez. Empezaban a ser adolescentes para ser adultas. Imagínense la tragedia que estaba viviendo este hombre. Su niña estaba enferma para morir.
Su niña no iba a llegar a conocer al marido que alguna vez quiso tener. Su niña no iba a tener hijos. Tragedia. Y esa tragedia en el corazón de Jairo hizo que crea en Jesús como nunca antes lo había hecho. Esa tragedia en el corazón de Jairo hizo que tenga esperanza en Jesús como nunca antes habían tenido esperanza en nada. E hizo que se olvidara de sus prejuicios. Y también hizo que se olvidara de su dignidad. Porque tuvo que ir hasta donde estaba Jesús y ante toda la multitud postrarse ante él y decirle: Señor, por favor, mi hija está enferma, anda a mi casa, tocala para que sea sana. Por favor, Señor. Imagínense el murmullo constante. Miren, este Jairo, el líder de la sinagoga, se está postrando hasta el maestro. Pero todos dicen que no, que es un chanta. Y mirá, y este se está postrando. Tuvo que romper con el prejuicio y tuvo que romper con la dignidad. Cuento una historia que Diógenes, un gran filósofo, fue tomado preso y tomado como esclavo. Y entonces estaba ahí para ser vendido como esclavo. Y entonces los estaban ofertando. Y pasa un hombre caminando. Y entonces Diógenes le dice al que lo vende: véndame a ese hombre, véndame a ese hombre. Y el hombre escucha lo que Diógenes está diciendo. Véndame a ese hombre porque ese hombre me necesita. Ese hombre necesita un maestro. A lo que el hombre que estaba pasando se acerca y le dice: ¿cómo usted sabe que yo necesito un maestro? Porque esto, por lo otro y por lo otro. Y el hombre se tuvo que romper con su dignidad para aprovechar la oportunidad que se le estaba diciendo. No era cualquier esclavo, era Diógenes. No era cualquier esclavo, era un sabio que le podía enseñar un montón de cosas que él nunca iba a tener la oportunidad de hacerlo. Pero si accedía a comprarlo a Diógenes, accedía a que el esclavo sabía más que él. Pero ese hombre sabiamente rompió con su dignidad y dijo: me lo voy a llevar. Imagínense el que vendía esclavo, le habrá hecho un chiste: ah, usted dice que este sabe más que usted y lo compra porque él dice que usted lo tiene que comprar. Sí, lo compro por eso. Pero al final, ¿quién va a ser el maestro? ¿Su esclavo va a ser su maestro? Sí, mi esclavo va a ser mi maestro, porque yo no sé tanto como sabe él. Tuvo que romper con la dignidad. Pero aquí este hombre tiene que romper con una dignidad más alta y elevada. Él era un principal y ahora viene y se postra ante uno que casi nadie lo reconocía como maestro, solamente el pueblo. Pero de los que eran maestros en su época, nadie lo reconocía como maestro. Y él se postra y empieza el murmullo. Y le dice: Señor, ven rápido a mi casa, toca a mi hija porque está enferma para morir. ¿Con qué más tuvo que romper? ¿De qué más se tuvo que olvidar? De su orgullo. El orgullo en la persona es la barrera más grande que tiene para que el Espíritu Santo acceda al corazón de la persona. Nuestro orgullo a veces es impenetrable. Nuestro orgullo a veces es tan grande que es como un gigante. Y cuando pienso en Jairo, me acuerdo de una persona que era súper orgullosa, que se llamaba Naamán, que está en el libro de Reyes, capítulo 5. Y Naamán, el sirio, viene porque una niñita chiquitita que había sido tomada esclava lo ve con lepra y le dice a la mujer de Naamán: usted sabe que en mi tierra hay un profeta de Dios que seguramente le puede sanar la lepra a Naamán. ¿En serio? Y le empieza a contar las grandes cosas que hacía Eliseo. Y entonces Naamán toma su carro con sus gentes y sale, leproso como está, para buscar a Eliseo. Y llega a la casa de Eliseo y golpea, sale el siervo de Eliseo y le dice: ¿acá vive Eliseo, el siervo de Jehová? Sí, acá vive. Quiero hablar con él. No, mi señor ya sabía que usted venía y me dijo que le dé un mensaje. Me dijo que vaya acá al Jordán. ¿Vio el río? Sí, el río ese feo que tiene usted. Sí, ese es el Jordán. Vaya acá al Jordán y dijo mi amo que se zambulla 7 veces en el Jordán, que ahí va a quedar sano. Hasta luego, señor Naamán, Dios le bendiga. Y se fue para adentro. Y Naamán, su orgullo imperante, dice: yo no tengo mejor arriba allá en Siria que me tengo que venir a lavar acá en el río. ¿Fiero este de Jordán? ¿Qué se piensa el tipo este? Orgulloso. ¿Qué hubiera pasado si Naamán se volvía sin zambullirse 7 veces? Se volvía leproso. Pero sus siervos le dicen: pero señor, ya no hicimos un montón de kilómetros hasta acá. ¿Qué le cuesta? Métase, total, si se mete y sale, sale. Y si se mete y no sale, no sale. Entonces Naamán va hasta el río Jordán, no, y se zambulle. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Lepra por todos lados. 5 veces, lepra por todos lados. 6 veces, lepra por todos lados. Y cuando sale, limpio. La piel como la de un bebé. Naamán empezó a saltar como si fuera un niño. Estaba re loco, de contento. Entonces va y lo quiere encontrar a Eliseo. Y entonces le dice: te voy a dejar regalo. A mí no me dejé nada. Alabá a Dios, a Jehová. Yo no te curé, te curó Jehová. Y vos, que por cabezón casi te vas leproso, pero te zambulliste las 7 veces, te la bancaste. Así que alabá a Jehová. No, pero bueno, yo voy a servir a Jehová siempre, dice. Solamente que Jehová me disculpe que si mi señor, el rey, me pide que yo lo acompañe al templo de su Dios y me pide que yo le mantenga en mi hombro y él pone mi mano en mi hombro, que me perdones. Tranquilo, Jehová te va a perdonar eso. No te hagas problema, le dice Eliseo. Y se va. ¿Qué tuvo que romper Naamán? Su orgullo. ¿Qué tuvo que romper Jairo? Su orgullo. Y muchas veces nosotros, para acercarnos a Dios, tenemos que romper el orgullo. Del que dirán,
de quién soy, de cómo me van a ver, el orgullo, hay que romperlo. Pero Jairo rompió con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque su hija estaba lista para morir. Y entonces, mientras Jesús iba caminando, me dice el relato bíblico que lo apretaba mucha gente, y lo apretujaban, y lo apretujaban, y lo apretujaban. Y entonces viene esta señora que tenía flujo de sangre, y le toca el manto. Jesús sabe que sale del poder, le dice, ¿de quién salió de mi poder? Sí, Pedro le dice, Señor, todos te apretan, ¿y cómo va a pensar que quién te tocó si están todos tocándote? No, porque yo conozco que alguien me tocó de forma especial. Me tocó con fe y de mí salió poder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por acá? La señora dice, no, que yo tenía 12 años, bla, 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 bla. Hija, tu fe te ha salvado. En eso, versículo 35, me dice la palabra de Dios que viene un siervo de Jairo y le dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Imagínense el corazón de Jairo. Están a pasos de su casa, están por llegar 2 o 3 cuadras y viene un siervo y le dice, mi señor, su hija ya murió. ¿Qué pasaría en el corazón de Jairo? Desesperanzado total. Tendría que haber venido antes. Ya está. Se murió. Y entonces viene Jesús. Porque Jesús es la esperanza en la desesperanza. Aquí encontramos desesperanza en el mensaje del que viene y le dice, Jairo, tu hija se murió. Ya está. ¿Para qué lo seguimos molestando al maestro? Ya fue. El corazón de Jairo en el piso. Las lágrimas ya le empiezan a brotar por los ojos. Y Jesús viene, se le acerca y le dice, tranquilo, Jairo, no tengas miedo, cree solamente, cree en mí, ten fe, vamos para tu casa. Y Jairo, está bien, Señor, está bien, vamos para la casa. Y no entiende Jairo lo que está haciendo, pero le está haciendo caso al maestro, el maestro es el que sabe, y él lo vino a buscar, así que ahora bancátela, Jairo, él te está diciendo que vas para tu casa y tenés que ir para tu casa. Y Jairo empieza a caminar a la casa, y ahora cuando llegan a la casa, pasa algo interesante, porque me dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Qué pasaba? Cuando alguien moría en el pueblo de Israel, había costumbres. Una de las costumbres era contratar a gente que llorara y otra de las costumbres era contratar a flautistas, para que con su melodía todos se enteraran de que habían muerto, que la muerte había llegado a esa casa. También la gente, las plañideras, las que estaban ahí, todos llorando, y se dedicaban las personas a eso. Había gente que se dedicaba solo a llorar en los entierros. Ceci, ¿cuánto me cobras para llorar en el entierro? Porque mi hija me parece que se va a morir. ¿Cuánto cobras? No, yo cobro 100 pesos por hora. Ay, me parece que me quedó caro. ¿Vos, Tere, cuánto cobras? No, 25. Listo, te contrato. Y viene otro y te dice, pero no sabe la voz que tiene para llorar Ceci. La escuchan desde 3 cuadras. En vez de a Tere, la escuchan desde 2 cuadras. Ah, por 5 pesos más. No, Tere, está bien, te voy a contratar a vos, Ceci. Vení. Entonces las contrataban para que lloren, para que hagan eso. Entonces se van acercando y está el alboroto. Plañidera contratada, principal de la sinagoga, era un hombre poderoso, mucha plañidera contratada, todos a los gritos llorando, la gente rasgándose los vestidos. Otra cosa que se hacía, ustedes saben que tenían que permanecer con los vestidos rasgados los familiares del muerto durante 30 días. Se rasgaban los vestidos, había forma de rasgarse los vestidos, ¿sí? Las personas que eran familiares directos se podían rasgar desde una parte hasta su corazón, los otros desde la parte derecha. Interesante. Costumbres, tradiciones que se habían hecho. Y entonces, si el vestido estaba muy rasgado y lo querían coser, lo tenían que coser después de una semana, pero para que se note que todavía estaba rasgado. Y después del mes, ahí sí lo podían desarmar, desilvanar se dice, y entonces coser bien. Interesante. Cuando Jesús llega, está pasando todo esto, un alboroto tremendo, una desesperanza tremenda, gente tirándose ceniza en la cabeza en señal de dolor, porque una niña de 12 años había muerto. Y entonces llega Jesús, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué tanto alboroto y por qué lloran? La niña no está muerta, sino que está dormida. Estaba loco Jesús y la tipa estaba muerta. ¿Qué me quiere decir Jesús? Que, no, esto pasó como, ¿se acuerdan de Crónica TV anuncia que una señora fue enterrada viva? Y entonces, ¿era de ese tipo de muerte? Que la niña se murió y después, no fue, y se despertó. No, la piba estaba muerta. Lo que pasa que la Biblia compara la muerte con un sueño. Por eso me dice, y ya lo vamos a estudiar esta semana, en Juan capítulo 11, que cuando Lázaro estaba muerto, Jesús le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos para despertarle. Estaban a unos cuantos kilómetros, entonces los discípulos le dicen, Señor, mientras que vamos caminando, el tipo ya se despierta, ¿para qué vamos a ir nosotros a hacerle despertador? Nos va a recibir, ya despierta. No, dice, él está muerto, muchachos.
La Biblia compara la muerte como un sueño, porque cuando nosotros nos morimos no nos vamos a ningún lado, estamos ahí, tranquilito. Y eso es una esperanza también, ¿o no? Es una esperanza linda. Personas que murieron, imagínense, viendo cómo sus hijos se pelean por sus bienes. ¿Sería lindo estar en el cielo viendo cómo tus hijos se pelean por sus bienes? No, ¿qué tipo de cielo sería ese? Entonces las personas cuando morimos, dice la Biblia, y eso lo podemos leer en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5 en adelante, dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ya no tienen más paga de lo que se hace acá debajo del sol, o sea, en el planeta Tierra, entre los vivos. Su memoria es puesta en olvido. Entonces, si la persona que muere está consciente, no es que su memoria es puesta en olvido. La Biblia me dice que cuando uno está muerto es como si estuviera dormido. María, cuando está dormida, ¿vos te enterás lo que pasa afuera? No, está dormida. ¿Vos, Leo, cuando está dormido, te enterás lo que pasa en tu casa? No, está dormida. Así estaba la mujercita esta, 12 años, dormida, pero muerta. No era que estaba dormida y lo decía, ¡hey, despertate! Y se despertaba. No, estaba muerta. Pero toda persona muerta es como que si estuviera dormida. ¿Cuánto hace que se murió el apóstol Juan? 2000 años. ¿Él sabe que pasaron 2000 años ahora desde que está muerto? No, si está muerto. Ahí está muerto, como dormido. Imagínense el apóstol Pablo. ¿Qué le hicieron al apóstol Pablo para matarlo? ¿Cómo lo mataron? Le cortaron la cabeza. Así que no sé si con guillotina, con hacha, con espada, la cuestión que lo pusieron ahí. Y Pablo sintió que levantaba un último deseo, le habrán dicho, yo qué sé, ¿no es cierto? Uno piensa en eso. Y entonces siente el sonido de la hoja, de lo que sea, hacha o espada, cortando el aire, ¿no? Y no vio más nada Pablo, su cabeza rodó. Pero para Pablo es un pestaneo, un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Pablo siente, abre los ojos y ve a Cristo volver. Porque él no sabe que ahora pasaron 2000 años de que está muerto. ¿Y cuándo va a volver a la vida Pablo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y entonces esos 2000 años para Pablo es una milésima de segundo. Desde que llegó al estado inconsciente, cuando el espada pasó por su cuello y la cabeza rodó, hasta que Jesús volvió, para él es una milésima de segundo. Por eso dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Esta nena estaba muerta. Pero nadie lo entiende a Jesús. Nadie lo entiende. Y se le empiezan a reír. Y entonces me dice la Biblia en versículo 40, Marcos 5, y se burlaban de él. Mas él los echó fuera a todos. Salgan de acá, salgan de acá, salgan de acá. No, pero a mí me contrataron. No me importa que te contrataron. Salí de acá, anda a llorar a la esquina, anda. Salí de acá, vos también, vos también. ¡Ja! Pero qué va a estar. Anda, salí. Vas, lo echó a todos. Salgan de acá. Cabezones. Y entonces se queda solo ahí, ¿no? Y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quién eran los que estaban con él? Juan, Santiago y Pedro. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, en arameo, que significa es, niña, a ti te digo, levántate. Las palabras esas en Pedro, en Juan y Jacobo quedaron grabadas para siempre. Talita cumí. Talita cumí. Pedro, Jacobo y Santiago, Jacobo es Santiago, Pedro, Jacobo y Juan estaban por presenciar algo que nunca habían presenciado hasta ese momento. La resurrección de alguien. Que alguien vuelva a la vida. Ellos sabían que los huesos de Eliseo habían resucitado a alguien. ¿Sabían ustedes eso, no? Me dice la Biblia que Eliseo fue enterrado. Y bueno, ustedes saben qué pasa con una persona enterrada, ¿no? Nacen gusanitos y los gusanos se comen la carne. Hasta que quedan solamente los huesos. Y después los huesos se descomponen con el tiempo. No se habían descompuesto todavía los huesos. Estaban los huesos de Eliseo ahí. Y venían otro tipo que venían a enterrar a un muerto. Pero vieron una banda de ladrones y salteadores. Y dijeron, no van a robar todo. Tiremos al muerto este en cualquier lado, después venimos y lo enterramos bien. Y lo tiraron en la tumba de Eliseo. Y me dice la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Está bueno, ¿no? Entonces ellos sabían esa historia. La creían por fe, pero nunca habían visto a un muerto que resucite. Sabían, pero nunca lo habían visto. Sabían del hijo de la viuda que había alimentado a Elías. ¿Se acuerdan de ese? Miento, era Eliseo también. De la viuda que había alimentado a Eliseo y que le había hecho una piecita. Papi, ¿no querés que le hagamos una piecita al varón de Dios que siempre viene por acá y lo estamos hospedando? Vamos a hacer una piecita para él. Bueno, está bien, mami. Contrata al albañil que la haga. Así que lo llamaron a José, ahí albañil, a Daniel también. Hicieron la piecita, ¿no? Levantaron, le pusieron el techito, ahí un bañito. Y entonces estaba ahí y tiene un hijo la mujer y se muere el hijo.
Y entonces viene y le llora a Eliseo y le dice, ¿para qué Dios me hizo tener un hijo si ahí se me murió? Tranquila, yo voy a ir para allá. No te hagas problema. Entonces lo manda al siervo. Anda con mi báculo y tocalo. El siervo tenía menos fe que un burro. Entonces va y el siervo se vuelve. No pasa nada. ¿Viste? Yo sabía que no iba a pasar nada. Eso es como los que van a ungir a una persona, ¿no? Me dice la Biblia que si alguien está enfermo, tienen que ir los ancianos y ungirlo. Pero tienen que ir con fe los ancianos, porque sin fe no pasa nada. Ustedes saben que dice una historia que entraron a ungir a una persona y entonces cuando salen de ungir a la persona, esta le pasó a mi abuelo. Contaba a mi abuelo que una de las personas que lo acompañó para ungir, salen de ungirlo, salen del sanatorio y entonces, ¿qué dice la persona? Sí, viste, pero de esta enfermedad no se salva nadie. Mi abuelo lo quería ahorcar, pero no lo hizo porque hay un mandamiento que dice, no matarás. Y entonces, al siervo de Eliseo le pasó lo mismo, no tenía fe, entonces no pasó nada. Entonces va Eliseo, se tira sobre el cuerpo muerto de Nínive, ¡pum!, resucita. Ellos conocían esa historia, pero nunca habían visto a un tipo que resucite a otro. Y acá lo tienen a Jesús, que le está tocando la mano a una niña. Con eso ya se estaba contaminando Jesús, porque la ley de Moisés dice que si tocas un cuerpo muerto estás contaminado, estás inmundo, te tenés que lavar por tantos días y tenés que hacer todos unos ritos. Jesús, ¿para qué tocó al muerto? No entendían. Dice Pedro, dice Juan, dice Santiago en su mente, ¿para qué está tocando a la muerta? ¿Qué está haciendo el tipo este? No entendemos al maestro. Pero Jesús agarra la manito de la muerta. No solamente eso, sino que le habla al muerto y le dice, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Entonces la nena abre los ojos. Jesús la empieza a tirar adelante y se reincorpora. Y los discípulos le empiezan a latir el corazón. Como loco. Estaba muerta, dice, y ahora está viva. Imagínense los padres, empiezan a gritar de alegría. Los que están afuera están todos de chuma porque nadie entiende nada, pero están todos gritando de alegría adentro. Entonces no entienden nada. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo siguiente. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Claro, si estaba muerta. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que le diesen de comer. Jesús haciendo un milagro superpoderoso, devolviendo la vida a alguien que ya la había perdido. Porque ¿quién es la vida? Jesús es la vida. Jesús es el que nos da vida. La palabra de Dios es poderosa. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos la gloria de Dios, gloria como el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y entonces, mis hermanos, acá vemos a Jesús rompiendo barreras, hasta la barrera de la muerte. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Habrá algo en tu vida que Dios no pueda solucionar? Si puede solucionar hasta la muerte, que el dicho popular dice, sí, todo tiene solución, menos la muerte. Mentira, todo tiene solución, hasta la muerte, en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios tiene muchas promesas de esperanza para los que mueren en Cristo. Fíjense, por ejemplo, lo que me dice Isaías 23:24. Isaías 23:24, ¿qué me dice sobre la muerte, Isaías? Isaías capítulo 23, versículo 24, me dice, 23:24, le erré, 25:8, perdón, Isaías 25:8, dice así, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. ¿Qué va a hacer Dios? Va a destruir a la muerte. Va a destruir a la muerte. ¿Qué me dice Oseas? Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas está después de Daniel. Viene Isaías, después Jeremías, después Ezequiel, después Daniel y después Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 14. ¿Qué me dice la palabra de Dios aquí? Es increíble las promesas que tiene la palabra de Dios para la muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. El Seol es la muerte. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios destruirá la muerte. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, la muerte no existirá más. Los que están muertos en Cristo resucitarán a vida nueva, como el apóstol Pablo, y no van a saber cuánto tiempo pasó. Desde Adán hasta nosotros hay como 6.000 años. Y Adán no va a saber que pasaron 5.000, 6.000 años que estuvo muerto. Para Adán va a ser un santiamén, un abrir y cerrar de ojos. Para Pablo va a ser un santiamén. Por eso es que nosotros tenemos esperanza en la desesperanza. Por eso es que nosotros los cristianos sabemos que la despedida del cristiano no es un para siempre, sino es un hasta luego.
Porque sabemos que si una persona muere en Cristo, va a resucitar en Cristo también. Como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, me dice la palabra de Dios, también nos resucitará a nosotros si es que morimos en Cristo. Y esas promesas también son hermosas. Vamos a leer alguna de ellas. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14. 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Y ahí vamos a ver qué me dice la palabra de Dios de acuerdo a qué va a pasar con la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga en gloria y majestad? 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué le pasa al apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo acá? ¿Hay algo que saber aparte de los que duermen, de los que están en el sueño? ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos. Vieron que la Biblia compara a la muerte con un sueño. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no estaremos antes de los que durmieron, sino que, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero. Y luego con los que estén vivos, ¿qué pasa? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la desesperanza que encuentra el mundo, nosotros los cristianos tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Si la persona a la cual amamos murió en Cristo, sabemos que Cristo la va a resucitar cuando venga por segunda vez. Si yo estoy en Cristo, no le temo a la muerte, porque Jesús me dijo, no temas, solo ten fe, solamente cree. Entonces yo no camino por la vida temiéndole a la muerte, sino que camino por la vida sabiendo que si me muero, es un lapso de una milésima de segundo hasta que vea a Cristo volver, porque Él ya me va a haber resucitado. Entonces, mis hermanos, si sabemos que hasta la muerte tiene solución, tenemos que decidir cómo vivir nuestra vida. Porque hay veces que aunque sabemos todas estas cosas, vivimos nuestra vida más desesperanzados de los que no la saben. Y eso quiere decir que realmente no la sabemos. Ustedes saben que el concepto de saber y de creer bíblico es un saber experiencial. Yo les podría decir, yo sé hacer pan, porque leí en un libro cómo se hace pan. Entonces ya sé, tengo la receta, sé cómo hacer pan. Eso puede servir para un conocimiento conceptual y un saber como la mentalidad que tenemos hoy, pero para la mentalidad bíblica, para el pensamiento bíblico, saber hacer pan significa saber la receta, saber hacerlo, saber hornearlo y haberlo probado y saber que ese pan es rico. Eso significa saber hacer pan en el conocimiento bíblico. Si yo conozco a Dios, en el conocimiento bíblico es no solamente que conozco lo que la Biblia me dice de Dios. Si yo conozco a Dios y tengo esperanza en las promesas de Jesús, no es simplemente que tengo un conocimiento conceptual de las promesas de Jesús y apoyo mi esperanza ahí, porque esa esperanza no vale nada. Bíblicamente, si yo conozco a Dios y apoyo mi esperanza en las promesas de Jesús, quiere decir que vivo apoyado y vivo caminando en esas promesas. Y entonces yo debo vivir mi vida sabiendo de que mi vida no está comprada. Y sí está comprada. No está comprada por vos, pero sí Cristo pagó por tu vida. Pero nada te está asegurado que vas a vivir 80 años, 90 años, 100 años. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir. Por eso la vida del cristiano tiene que ser día a día. Hoy vivo, mañana quién sabe, pero me voy a preocupar por hoy. ¿Y por qué me voy a preocupar por hoy? Por tener la esperanza puesta en Jesús. ¿Y por qué me voy a preocupar por hoy? Por darle al Señor todos los derechos en mi vida para que Él sea el Señor de mi vida. ¿Y qué me dice la Biblia en Marcos capítulo 5? Que cuando toda la esperanza se cae, en Cristo aún hay esperanza. Entonces, mi hermano y hermana, amigo y amiga, si te es algún problema en la vida que te está causando desesperanza, entregárselo al Señor. Si te es algún problema en la vida que te está moviendo toda la estantería de tu vida, entregáselo al Señor. Y decir al Señor, Señor, por favor, hacete cargo de mi problema en tus tiempos, pero dame fuerza y fe para no temer, sino esperar en ti.
Porque la palabra del Señor Jesús a Timoteo, en Marcos capítulo 5, versículo 36, fue: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo ten fe. No temas, solo ten fe. ¿Te gustaría pedirle hoy al Señor que te dé esa fe? Esa fe que te haga olvidar del orgullo, de la dignidad, de la suficiencia propia. Esa fe que reconozca que no sos ni soy nada. Y esa fe que reconozca en lo profundo de tu ser que necesitamos de un Salvador que se llama Cristo Jesús. De un Salvador que estuvo muerto 3 días, pero en el tercer día resucitó y fue al cielo. Y que Él mismo me promete que va a volver a buscarme y que si estoy muerto me va a resucitar. Y que si estoy vivo me va a transformar y me va a llevar al cielo con Él. ¿Te parece que le pidamos al Señor que nos dé esa fe? ¿Le parece importante pedirle esto al Señor? Y entonces cuando el Señor nos dé esa fe, nosotros tenemos que vivir en esa fe cada día. ¿Cómo hacerlo? Recordando. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que es un principio bíblico. Nosotros los seres humanos nos olvidamos fácilmente de las cosas. ¿Por qué en las familias pasan casi siempre 2 o 3 veces el mismo problema? Porque se olvidan de la última vez que tuvieron el mismo problema. ¿Por qué en los países casi siempre pasan las mismas cosas? Porque nos olvidamos de lo que pasó la última vez. ¿Por qué casi siempre nosotros los seres humanos tropezamos 2 veces con la misma piedra? Porque nos olvidamos que ya pasamos por ahí, nos tropezamos y volvemos a pasar por el mismo lugar. Para eso, Dios tiene un principio: recordar. ¿Cómo? Repitiendo. Dios le dice al pueblo: y las repetirás a todas estas palabras a tus hijos. ¿Y a dónde se las repito, Señor? En todos lados, compañero. Andando en el camino, cuando estés en tu casa, comiendo, bebiendo, jugando, mientras estás, vos recordale, no se olviden, porque si no, van a tropezar de nuevo con la misma piedra, dice Dios. Entonces, si nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, y el Señor me dice: cree solamente, ten fe, no tengas miedo, necesitamos recordarlo. ¿Cómo lo vas a recordar? Buscate técnicas para recordarlo. Hacete tarjetita, sacala del bolsillo, lee la tarjetita con la promesa bíblica, ponete un mensaje en el celular que te ayude a recordarlo, y entonces, un mensaje, mirá qué linda promesa, me había olvidado de esto. Ponete carteles por tu casa, ponete cartel en el auto, en la bicicleta, en todos lados, pero recordalo. Porque si no lo recordás, viene la desesperanza. Pero cuando recordás que vos vivís con fe puesta en Cristo Jesús, que tiene esperanza para todo, aún hasta la muerte, podés vivir cada día, de a un día, fortalecido por esa fe. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor esa fe. Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por la historia de Jairo. Gracias, Señor, por la historia de cómo sanaste, no solamente que sanaste, sino que volviste a la vida a esta niña de 12 años. Señor, si nosotros estamos medios muertos espiritualmente, vuélvenos a la vida. Señor, danos la fe que le pediste que tenga Jairo. Aunque no entendamos nada, aunque algunos se burlen, Señor, como se burlaron de Jesús cuando dijo que la niña no estaba muerta. Aunque algunos no entiendan ni tengan que ser echados, Señor, danos la fe que tuvo Jairo para creer en la palabra del Maestro. Aunque algunas cosas cuando tú nos las pidas puedan parecer hasta irracionales, como le pareció a Jairo seguir caminando aun cuando su hija estaba muerta. Pero danos, Señor, esa fe. Danos, Señor, esa fe que traspasa todo. Y, Señor, ayúdanos a recordar cada día que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Y que los que están vivos serán transformados y llevados al cielo con Él. Señor, danos esperanza para cada día. Y ayúdanos, Señor, a que aprendamos a vivir de a un día. Y que valgamos a cada día su propio afán. Y que todos nuestros problemas y cargas te los entreguemos a ti para que tú los lleves. En el nombre de Jesús pedimos estas bendiciones. Amén.